Pero bueno, déjenme saludar al querido Jonathan Pérez, el resentido mayor, quien a través de Revolución 3.0, a través de sus espacios en la televisión pública, también genera el debate y la revolución de las conciencias pacífica. Mi querido Jonathan Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buenos días a ti y a toda tu hermosa audiencia. Acá andamos. Oye, a ver, creo que hay que tener cuidado con casos como el de el ex secretario de Seguridad Pública allá en Tabasco, porque veo a la gente muy rápida para decir, entre otras cosas, ¿no? Acabo de leer un comentario en el chat. ¡Qué decepción de la presidenta Claudia Sheinbaum que está defendiendo a Dan Augusto! Decepción también que el presidente lo llamaba hermano. ¿Decepción qué? Y cuando dicen qué decepción, ¿a qué nos referimos o a dónde vamos? ¿A regresar al PRI y al PAN? ¿O a buscar a movimientos? ¿A qué? Hay que tener, creo que mucho cuidado con estos. A ver, el debate es necesario, el debate que sea recio, que sea apasionado, pero hay que tener cuidado. Bueno, esa es mi opinión, Jonathan Pérez. Fíjate que sí, eh, creo que tenemos que no solamente tener cuidado en el sentido de crear al interior del movimiento una crítica sin las pruebas suficientes para incriminar o señalar a un personaje de la Cuarta Transformación. Eso de principio creo que sí debe de ser, y tenemos que ser cuidadosos al no hacer estos señalamientos, porque muy continuamente caemos en estas guerras sucias que la derecha está aprovechando, sobre todo la mediática, para justamente crear esta narrativa del narcogobierno, el narcopartido, narcopresidente, narcopresidenta. Entonces hay que tener cuidado. Esto no significa que no seamos críticos con lo que tenemos que ser críticos y que no señalemos lo que tenemos que señalar. Y a mí me parece que como nunca antes la Cuarta Transformación depende de algo de lo que en su fundación dependió, mi querido Vicente. ¿Qué fue lo que hacía o lo que hizo que este movimiento llegara al poder en 2018? Sí, la revolución de las conciencias, sí, el hartazgo del régimen salinista neoliberal, sí, el agotamiento de ese propio régimen que masacró, que dominó, que postró a nuestra nación, a nuestra patria. Sí, eso es importante, pero el que llegara con la fuerza y la magnitud con la que llegó este movimiento tenía que ver con una cosa, la integridad y la honestidad de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la base de nuestro movimiento. ¿Por qué el movimiento tiene viabilidad política, viabilidad ética y viabilidad moral? Por Andrés Manuel López Obrador, por un personaje íntegro e incorruptible. Lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, la semana pasada. Los requisitos para gobernar nuestro país requieren autoridad política y autoridad moral. Eso, Vicente, es lo que va a hacer la diferencia entre el régimen antiguo, que se resiste a morir porque todavía tiene mucho poder, y mediáticamente tiene mucho poder, tiene el crimen organizado, tiene Estados Unidos, y va a diferenciar a lo que es esta nueva transformación, es la cuarta transformación de la vida pública. Hoy, como nunca antes, es imperativo la honestidad y la integridad de los que tienen un puesto público en los gobiernos o en el gobierno de la cuarta transformación. Háblese de gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. La pregunta es muy clara y la hemos venido haciendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Para qué queremos tanto poder? ¿Para continuar con las mañas, las mafias del pasado? ¿O queremos el poder para transformar la realidad de nuestra gente, como Andrés Manuel lo hizo? Andrés Manuel convirtió la esperanza en resultados. Y es indestructible, fue indestructible porque nunca pudieron probarle absolutamente nada de lo que le achacaban. Un solo caso de corrupción, una sola prueba seria de que tenía algún nexo con el crimen organizado, porque la intención era equiparar a Andrés Manuel con Calderón, que dijeran, ven cómo son lo mismo y estos son peores, porque además son hipócritas, porque dicen que venían a transformar el país
y sucedió lo mismo que con Calderón o con Peña Nieto. Esa era la intención también de los medios de comunicación al inventar toda esta campaña sucia en contra de Andrés Manuel. Pero, ¿cuál fue la parte en la que Andrés Manuel se hace indestructible? La honestidad, la integridad en la acción de gobierno. Y eso me parece que debería blindar al movimiento, a todo el movimiento, a todos los que aspiran a algún puesto público o que están dentro de la administración pública de la Cuarta Transformación federal o estatal, a justamente autoexaminarse y decir, ¿me estoy diferenciando de los demás o no me estoy diferenciando? Entonces creo que es una tarea de todo el movimiento, Vicente. Es una tarea de nosotros de cuidarlo, de nosotros de no apresurarnos a hacer señalamientos que no están probados y que aunque haya dudas, se tendrá que seguir una investigación. La presidenta hoy fue muy contundente cuando dijo, sea militante de Morena o no, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un pacto de corrupción. Me parece que más contundente la presidenta no pudo haber sido. Este es un mensaje, evidentemente, principalmente al interior del movimiento, ¿eh? O sea, sí está hablando fuera de nuestro movimiento, pero principalmente al interior del movimiento, porque si se pudre el movimiento, porque si estas cosas que son comunes denominadores y comportamientos ya digamos hasta naturales de los panistas y de los priistas, si estos comportamientos empiezan a surgir en Morena, entonces ¿qué somos? ¿A qué venimos? Se termina la transformación. Por eso Andrés Manuel ponía la ética política, la autoridad moral, y ahora lo repite nuestra presidenta, como el estandarte más importante. Porque lo primero para transformar es diferenciarnos. ¿Cómo vamos a transformar algo si no somos diferentes? Andrés Manuel es un gigante de la historia porque llegó a transformar con autoridad, tenía la autoridad suficiente para realizar todas las acciones que llevó a cabo. Si no hubiera tenido autoridad moral, no hubiera podido hacerlo. Hubiera estado atado a compromisos criminales, no solamente de los grupos delincuenciales, sino de los machuchones, de los que dominaban el país con los magnates, los grandes magnates, hubiera quedado sometido a los intereses económicos. Andrés Manuel pudo romper el pacto criminal y pudo divorciar al poder político del poder económico por su autoridad política y por su autoridad moral. No hay otra fórmula. Esa es la fórmula. Entonces, queremos seguir transformando el país. Hay mucha gente que sigue en desesperación hoy en México, hoy que estoy hablando contigo, lunes 21 de julio, 10:28 de la mañana. Hay gente que sigue teniendo desesperanza. Hay gente que sigue teniendo bajos salarios. Hay gente que sigue siendo desaparecida. Hay gente que sigue teniendo hambre. ¿A qué llegamos? Si se pierde ese protector que es la autoridad política y la autoridad moral, nos convertimos y nos hacemos como ellos. Y entonces se acabó la transformación. Entonces, sí, tenemos que ser cuidadosos con las críticas, pero también rigurosos con nuestras autoridades, con nosotros mismos, con nuestras acciones. Hoy más que nunca, como nunca antes, Vicente, la viabilidad de este proyecto depende de la autoridad política y la autoridad moral de nuestros gobernantes. Eso lo sabe muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso pone desde la semana pasada unos nuevos filtros. Andrés Manuel, si te acuerdas, lo hizo anteriormente. ¿Qué decía Andrés Manuel? Decía y preguntaba, bueno, más bien aseguraba, si no aprenden a amar al pueblo de México, por lo menos tendrán que saber y aprender a respetarlo. Está poniendo ya un límite muy, muy grande para ser gobernante del país y para ser presidente o presidenta. Amor al pueblo y respeto al pueblo. O sea, ya no basta con otros requisitos. Puede ser muy bueno, pero si no amas al pueblo, ¿para qué? Pone unos estándares muy altos. Y la presidenta la semana pasada dice, para gobernar México se requiere, fíjate, se requiere como requisitos, se requiere autoridad política y autoridad moral. Creo que el movimiento tiene que cuidar eso. Por eso es positivo lo que ayer pasó en el Congreso o en el Consejo, cuando se pone una estrategia para que no haya chapulines, para que se reserve el derecho de admisión de muchas personas,
No va a ser retroactivo, pero es un paso interesante que desde este momento, sobre todo cuando estamos en vísperas, adelantadas ya obviamente por los tiempos políticos de nuestro país, a las elecciones intermedias del 2027, donde viene una gran batalla, Vicente, que es el que logremos mantener las gubernaturas que tenemos ahora, recuperar otras y sobre todo volver a ganar la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para darle al último, a la segunda mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum la mayoría calificada para hacer las transformaciones y los cambios legislativos que se requieren. Bueno, ahí está esta parte electoral, pero sobre Morena, sobre el movimiento, ahora hay señalamientos, sí exaltados, muy fuertes por la derecha, pero que nos debería de invitar a todas y a todos los que somos parte de este movimiento de una u otra forma a pensar que hoy más que nunca requerimos todos estos requisitos que Andrés, que Claudia y que nosotros como pueblo tenemos que exigirle y tenemos que pedirle a los que aspiran a algún puesto, desde un diputado local, hasta la presidenta o presidente de la República cuando se dispute la candidatura por allá en 2029-2030. Entonces, eso es lo que pienso. Sí, crítica fuerte al interior, en el sentido de si perdemos nuestra esencia de lo que somos, entonces somos iguales. Pero no solo iguales, creo que peores. Si perdemos nuestra esencia, seríamos peores. Y fíjate nada más, pasaríamos a ser un movimiento conservador. Porque ¿cuál es el distintivo de la derecha? La hipocresía. Y si nosotros hoy empezamos a ser como ellos, con un discurso de transformación, seríamos el peor fraude y la mayor hipocresía de la historia de este país. Por eso sí es imperativo, ¿eh? Por eso sí es imperativo el que las personas que tienen hoy señalamientos o que tienen dudas esclarezcan, cooperen, den la cara y hablen de lo que tienen que hablar y de lo que tienen que decir. No es convincente ciertas cosas y ciertas cosas que he estado escuchando desde hace unos días. Se necesita más. Se necesita más para no dejar lugar a duda, ni que quede en el imaginario que ahí hubo una situación de complicidad con el crimen organizado. Y no solamente hablo de la cuestión de Adán, ¿eh? O sea, estoy hablando de todos los otros, de todas las otras situaciones que puedan ir pasando en diferentes partes del país, incluso con personas que ahorita mismo son presidentes municipales o alcaldesas o alcaldes, o gobernadores o gobernadoras. Entonces, me parece que tenemos que ir hacia eso, Vicente. Y tener cuidado en lo que dice la presidenta, en los linchamientos en redes, ¿no? Recuerdo el caso, no vamos muy lejos, de Omar García Harfuch. Acuérdate en campaña, ¿qué no dijeron de Omar García Harfuch, querido Jonathan? Y ahí está. Y creo que es uno de los miembros de ese gabinete de la presidenta que más está dando resultados, de acuerdo a lo que presentan en los informes de seguridad. Pero a mí no se me olvida que le sacaron al abuelo, al papá, todo, todo, todo. Y yo decía, tengan cuidado, porque pues es muy difícil que esos golpes que generan herida cicatricen así nada más porque sí. Ahora, el caso de Omar García Harfuch fue pues de notarse, ¿no? Porque el propio Omar García Harfuch se baja de la contienda y bueno, creo que salió más leal al movimiento que encabeza la presidenta que otros que se dicen originales, cuatroteros y obradoristas. Bueno, déjame rescatar lo que dice el propio presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, también gobernador de Sonora. Ceci, le encargo, por favor, cuando dice que Morena se está blindando de esos personajes que confunden sumar con simular, porque también de las cosas que se rescatan de este Consejo Nacional de Morena es un esfuerzo, no sé qué tan grande o corto vaya a resultar, para el tema de los chapulines, ¿no? Se va a crear una comisión para evaluar estas incorporaciones a Morena por los debates que se han dado, que sí por los Yunes, que sí por los Murat, que sí por los que ustedes quieran y manden,
Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo. Adelante. Los municipales. Hoy blindamos al movimiento de quienes confunden sumar con simular. Y lo hacemos con firmeza, porque sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Unidad, organización y principios, territorio, lealtad y convicción. Esa es nuestra fórmula, ese es nuestro mandato. Con el pueblo todo, con la doctora Sheinbaum todo y con la cuarta transformación hasta donde toque. Gracias por su atención. Ahí están las declaraciones, ahí está sobre la mesa esto que dejo, mi querido Jonathan, para escuchar tus reflexiones. Mira, hay que asumir, Vicente, que el movimiento de transformación es un movimiento muy amplio que está congregando a diferentes sectores, incluso sectores que históricamente no habrían podido convivir, que de hecho no convivieron en las anteriores tres transformaciones de la vida pública. Y en esta cuarta transformación sí pudieron convivir porque hubo un llamado de Andrés Manuel a la apertura a que todos los sectores, incluidos sectores que son conservadores, pudieran sumarse a este movimiento de transformación, porque me parece que la lectura correcta de Andrés Manuel era que la tercera era la vencida. Si no lo hacíamos en 2018, ya no lo íbamos a hacer. Y si no lo hacíamos con Andrés Manuel, muy probablemente tampoco lo hubiéramos podido hacer con nadie más. Esto además es cíclico en la historia. Personajes como Andrés Manuel nacen cada determinado tiempo y nacen para grandes acciones transformadoras de sus países o de los países en donde nacen. Para ejemplos hay muchísimos, no me quiero concentrar en eso. Pero lo primero es que hay que aceptar que el movimiento de transformación nació de una convocatoria amplia, incluso a sectores conservadores. Y eso me parece que es importante, que nos da para muchísimo análisis, pero solo quisiera hacer un planteamiento general de cómo inicia el movimiento de transformación. Andrés Manuel quiso ganar la presidencia de la República con los puros y con los pobres, Vicente. Eso fue en el 2006. Tejió un movimiento de transformación desde abajo con la premisa de que por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces convocó a los pobres del país y convocó a las personas de buena voluntad que se fueran sumando a este espacio, pero sobre todo con los propios duros o puros, por decirlo así, de la izquierda mexicana. Y no nos dio para ganar la transformación de México en el 2006. O sea, fue fuerte, avanzó mucho, pero nos hicieron un fraude electoral. No fue suficiente. La votación tuvo que haber sido contundente para que pasara lo que pasó en 2018. Y no fue así. En 2012 se abre un poco más el espectro político. Y ahí quiero decirte que muchas de las clases pobres traicionan a la propuesta de transformación de Andrés Manuel López Obrador, porque ya la pobreza, la desesperación era bastante. Vendieron su voto, se entró dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto, del narco, de los empresarios, se viola por completo. Es un fraude electoral desde la manipulación de Televisa para imponer a Peña Nieto hasta la compra de los votos masivo. Fue una compra de votos masiva la que se hizo en el 2012, descarada como pocas veces se había visto en la historia. Y en 2018, cuando abre la convocatoria en la que participaran todos los que querían un cambio en el país y abre las puertas sin que hubiera, digamos, me acuerdo que Andrés Manuel algún día dijo que sí se reservaba el derecho de admisión para Diego Fernández de Ceballos y para Carlos Salinas de Gortari, pero que para ahí en fuera habría la posibilidad de que entraran si estaban con la idea de transformar al país. Entonces, con esa logramos en 2018 ganar la presidencia. Creo que no tendríamos que el movimiento no puede permitirse tener memoria corta, Vicente. Y ese es un problema que tenemos que solucionar. No tenemos que tener memoria corta. Porque si tenemos memoria corta, entonces nos enfrascamos en nuestros propios dogmas, en nuestro propio pensamiento, sin abrir la discusión a lo que realmente sucedió con este movimiento. Ahora, pasando este tiempo, teniendo ya una elección de 2024 con una votación contundente, con una mayoría calificada
con una votación histórica por Claudia Sheinbaum, ¿sigue siendo este movimiento un movimiento que tiene que abrir las puertas a todos? Yo pienso que no. Yo pienso que ese tiempo en donde Andrés Manuel convocó a la derecha, al centro, a la izquierda, a todos, libres pensadores, católicos, evangélicos, a todos realmente, porque fue un movimiento el más grande que se ha visto en nuestro país en la historia. No hay otro movimiento tan grande. Es una convocatoria que no logra ninguna de las tres transformaciones anteriores. La diferencia y la gran virtud de este movimiento es que nuestro movimiento, nuestra acción siempre fue pacífica, que eso va a diferenciarnos también de las otras tres transformaciones. Pero otra característica es que hace un llamado a todos los sectores. A los conservadores, que veían que el país no estaba bien, que aceptaban por su propia conciencia que el país no iba bien con los gobiernos del PRI y del PAN y que tenía que haber un cambio y que ese cambio lo iban a impulsar con Andrés Manuel, y con los sectores que siempre estuvieron convencidos desde el fraude del 2006, te diría yo que desde el desafuero de Andrés Manuel, un año antes justo del fraude electoral. Y entonces, ahora, esto sí es importante porque la pregunta es, ¿seguimos requiriendo esta amplitud en la convocatoria de personajes para continuar la transformación? Yo creo que ya no estamos en ese momento. Yo creo que sí debe haber un mecanismo para que ya no haya chapulines, para que ya no salten a Morena solo porque Morena es una máquina de ganar elecciones. Eso ya no puede ser el pretexto para que Morena le dé una candidatura a una persona, a una mujer o a un hombre. Ya no puede ser ese el pretexto. Ahora, ¿cuál debe de ser el filtro? El trabajo en la calle, el trabajo casa por casa, como Andrés Manuel lo hizo, el trabajo de campo, el reconocimiento, el hundirse en el México profundo, para después competir y, llegando al poder, transformar la vida de esas personas en lo local, en el municipio, en el estado, en el gobierno federal. Eso es lo que ahora se requiere. Ahora, se siguen requiriendo ciertas personajes como los Yunes, que nos dieron el voto que se necesitaba para tener la mayoría calificada. Bueno, creo que, pues si no hubiese sido así, no tendríamos hoy mayoría calificada, no habríamos tenido elecciones judiciales y no tendríamos contado los días para que esta corte corrupta, entregada a los intereses extranjeros y a los intereses delincuenciales, cambie, sin duda alguna. Pero eso no significa que se haga un patrón de admisión para Morena todos los personajes y todas las familias históricamente señaladas por corrupción y por otras cosas peores, no solamente corrupción. Entonces, sí van cambiando los tiempos y creo que el movimiento tiene que ir cambiando con esos tiempos. Tiempo para abrir la convocatoria y congregar a todos los sectores y llegar a transformar el país. Ese tiempo sucedió y le dio la razón el tiempo a Andrés Manuel. No se equivocó Andrés Manuel al abrirle las puertas a los personajes que hoy incluso todavía padecemos, ¿eh? No se equivocó. Y ahora el tiempo ya nos está diciendo, hay que cambiarlo. Ya no estamos en ese momento. Ahora tenemos un 80% del pueblo convencido de este proceso de transformación. No necesariamente concientizado, ojo. Porque una cosa es que aprueben a la presidenta y otra cosa es que asuman su rol como pueblo para seguir transformando al país. Ese es un trabajo que tú, que yo y que todos tenemos que hacer, Vicente. Seguir la revolución de las conciencias. Pero hay un apoyo mayoritario al partido que en este momento representa las aspiraciones del obradorismo, que es Morena, y entonces tenemos que ir cambiando con los tiempos. Morena no puede quedarse en el 2006 o con lo que pasó en 2006, no puede quedarse con lo que pasó, yo sé que no existía, pero hablo como movimiento, no puede quedarse con lo que pasó en 2006, en 2012, ni siquiera ya en 2018, porque los tiempos ya cambiaron. México ha cambiado y ha cambiado por este mismo proceso de transformación. Entonces tenemos que estar a la altura. También lo decía la presidenta la semana pasada. Gobernantes con autoridad política y moral que estén a la altura del pueblo. Este es un mensaje para todos, para los dirigentes del partido. Estar a la altura del pueblo justamente también tiene que ver con los mejores perfiles, con los perfiles de abajo, con los perfiles que están con el pueblo, no con los que saltan de partido en partido para ganar elecciones. Para los que ven en Morena el trampolín o que ven en Morena el triunfo asegurado y entonces cambian de principios y de convicciones y de proyecto como cambian de calcetines. Eso ya no puede ser.
También hemos avanzado en eso. Y si Morena no está a la altura del propio avance que ha provocado este movimiento, fíjate nada más qué interesante. Si Morena no es consciente de este cambio que justo ha venido a través de Morena, si no está a la altura de esos cambios que este movimiento ha provocado en el pueblo, entonces estamos condenados o estaríamos condenados justamente a ser solo un partido que gana elecciones, pero que no transforma la vida de las personas. Y hoy México requiere partidos y requiere un proceso de transformación que cambie sustancialmente la vida de la gente, Vicente. Que eso es el reconocimiento además que la gente tiene en Andrés Manuel, ¿eh? Ya no es solo el carisma de Andrés Manuel, ya no solamente son los dichos o la forma en la que hablaba y la forma en la que extrañamos también que trataba los medios de comunicación y se confrontaba con ellos. No, la gran virtud de Andrés Manuel es que convirtió la esperanza en realidad. Ese es la misión de este proceso de transformación. Ese es el objetivo de Morena. No ganar elecciones. ¿De qué nos sirve ganar elecciones si el que gana es un priista o un panista que llegando al poder repite las mismas acciones de cuando era priista y de cuando era panista, bajo siglas guindas, pero lo mismo, no hay transformación, no nos sirve de nada. Entonces, por eso el planteamiento es, no queremos un partido máquina de ganar elecciones. Es necesario, sí es necesario ganar elecciones, sin duda, pero no a costa de cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender que este movimiento seguirá siendo el movimiento de transformación si los que llegan al poder transforman la vida de las personas. A la gente no le importa que gane Morena todos los estados y municipios del país si no hay resultados, ¿eh? O sea, al pueblo poco le va a importar que este municipio en donde vive sea de Morena si está igual o peor que cuando estaba el PRI y el PAN. Morena se tiene que transformar y tiene que ser un partido que, como su propia palabra y su propia esencia lo dice, transformador. Si no llegamos a transformar el estado de las cosas de cada región del país, seremos iguales a los que sacamos en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tenemos que ir hacia eso, Vicente. Totalmente. Totalmente, mi querido Jonathan Pérez. Como siempre, es un deleite escuchar tus análisis aquí en este espacio que también es tuyo y de muchos resentidos como el movimiento que has encabezado en tus espacios independientes y alternativos. Querido Jonathan, pues ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente de la cobertura que están realizando en Revolución 3.0.news, Revolución 3.0.news y en tus espacios que conduces orgullosamente en la televisión pública, Jonathan, que amor con amor se pague? Mi querido Vicente, pues inicialmente inicia mi semana bien y de buenas contigo todos los lunes y los jueves, pasadita a las 10 de la mañana, aquí en Sin Censura con mi querido Vicente Serrano. Y tenemos también espacios los martes en la noche en el canal de Pepe, mi querido Pepe Fuentes, de Buenas Fuentes. Estamos también los lunes en la noche, o sea que hoy nos vemos en la noche a las 9, en aunque usted no lo vea, por la señal y redes de Capital 21. También estamos miércoles y jueves en Resentidos, en nuestro canal que así se llama ya Resentidos, con este programa a partir de las 3 de la tarde los miércoles y los jueves. Ahí tenemos monólogos, hablamos de todo esto, contexto, historia, datos, análisis forense de la situación nacional. Y también nos vemos el sábado en Lo Más Absurdo en los Medios, que son a las 14 horas, también por la señal y redes de Capital 21. Y si usted quiere seguir información fidedigna, información de último momento, cobertura de todo lo que está pasando en el país y en el mundo, puede visitar, como tú bien lo dices, Vicente, Revolución 3.0.news, donde pronto también tendremos ya tus espacios, tus columnas escritas para el deleite de toda tu gran audiencia y de todos los que van a leerte seguramente. Así que bueno, pues estamos contentos. Vicente, te deseo una excelente semana, te abrazo y también a toda tu hermosa familia que me ha adoptado desde que hace ya algunos años estuve e inicié Resentidos en este espacio de Sin Censura. Claro que sí, nos vemos en el camino, en tus trincheras o aquí el jueves, querido Jonathan. Por lo pronto, un abrazote y saludos al equipo de Revolución 3.0, al equipo de los espacios que hacen posible que estés ahí levantando la bandera
la bandera de la transformación en la televisión pública. Un abrazote, Jonathan. Abrazo, Vicente. Bye, Cuídate. bye. Igual. Y bueno, vamos.